Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Le habla a su hermano Ronnie Osoria de Jesús en esta hora. Hoy estamos aquí transmitiendo para darle un poderoso estudio. Esta es la primera parte de esta poderosa enseñanza, amén, la levadura de los fariseos. Este estudio lo estaremos dividiendo en varios videos. Así que esperamos que ustedes nos compartan estos videos en las redes sociales y que también nos sigan, amén, en nuestras redes sociales. Vamos a bajar un poco de la música. Nos sigan en las diferentes redes sociales y me sigan en mi canal de YouTube, Ronnie Osoria de Jesús, lo cual estaremos subiendo videos cada X tiempo, amén, para mantenerlos edificados. Ahí verán nuestras prédicas, enseñanzas y muchos videos que estaremos subiendo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Para no durar tanto y aprovechar el tiempo, vamos a entrar en materia. El tema es la levadura de los fariseos, primera parte, amén. Y para poder dividir este estudio, vamos a hacer una introducción, amén. Y vamos a hacer una oración para que sea el Señor ministrando sus vidas a través de lo que vamos a hacer, amén. Alabado Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hora te presentamos, Dios mío, esta poderosa enseñanza. Te pedimos, Dios mío, que cada persona que vaya a escuchar y vaya a poder, Dios mío, tomarse su tiempo de escuchar estas palabras, puedan ser edificados. Dios mío, tú conoces la situación de cada quien, tú conoces, Dios mío, lo que hemos padecido, Dios mío, y por lo cual tú nos has guardado y nos has cuidado. Dios mío, en esta hora te presento, Dios mío, mi vida, porque sea tú ministrando, Dios mío, las vidas de las personas que vayan a escuchar esta palabra. Que no sea yo, sino tu Santo Espíritu edificando tu pueblo para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, lo primero que vamos a hablar es, punto número 1, ¿quiénes eran los fariseos? Amén. Y el tema que vamos a tratar en esta hora es la levadura de los fariseos. Vamos a hablar y vamos a tocar varios puntos en este primer video que vamos a estar haciendo. Y lo primero es que vamos a buscar la definición de quiénes eran los fariseos. Dicen que los fariseos fueron un grupo o movimiento político, social y religioso judío. También existía una escuela de pensamiento judía asociada a los fariseos en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo. Tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, el movimiento fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Los fariseos son especialmente conocidos por su relación en los orígenes del cristianismo, por su conflicto con Juan el Bautista y con Jesús de Nazaret. Amén. Si nosotros podemos ver y podemos analizar la definición que nos da el diccionario de fariseo, dice que los fariseos eran un grupo o un movimiento político religioso de la época. Eran las personas que dirigían los templos, eran las personas que hacían los rituales religiosos y eran los que guardaban la ley de Moisés y eran los que guardaban la ley mosaica en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Eran judíos y eran los rabí, eran los intérpretes de la ley, eran los que manejaban la sinagoga y eran los que estaban administrando el templo. En pocas palabras, eran los líderes religiosos de la época. Amén. Pero no solamente tenían un poder religioso, sino que también ejercían un poder político, porque en la cultura judía, la religión juega un papel de suma importancia también en las decisiones políticas, ya que la mayoría de leyes están suscritas a los mandatos bíblicos, principalmente a las leyes mosaicas. Amén. Entonces, dice la Biblia que también eran conocidos por el conflicto entre Jesús y Juan el Bautista, que es el tema principal que vamos a tratar en esta hora. El conflicto
que tenían los fariseos con Jesús y Juan el Bautista. Entonces, esta gente eran los intérpretes de la ley, eran las personas que manejaban, amén, y ministraban el altar de Dios en aquel tiempo. Pero sin embargo, desde los días de Juan el Bautista, comienza un conflicto con ellos. Amén. Vamos a ver el porqué del conflicto. Para saber el porqué del conflicto, vámonos al libro de Mateo. Aleluya. Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3 en la Biblia, versos 7 al 11. Mateo 3, 7 al 11. Vamos a estar leyendo bajo la comunión del nombre que es sobre todo nombre. Amén. Jesús. Amén. Dice la Biblia en el libro de Mateo. Amén. Gloria a Jesús. Ok, Mateo, verso 3, 7 al 11. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea Jesús. Esta Biblia digital, hermanos, son una batalla. Amén. Tú en vivo. Amén. Entonces dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 3, versos 7 al 11. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al nombre de Jesús. Si notamos en esta escritura, nos podemos ver que Juan el Bautista, al parecer, ya conocía, amén, aunque Juan el Bautista quizás no tenía la misma facultad de Jesús, que Jesús tuvo que lidiar con ellos directamente. Eso es otro punto que vamos a tratar más adelante. Jesús tuvo que lidiar directamente con ellos durante toda su trayectoria ministerial. Amén. Juan, en este momento que está bautizando en el río Jordán, bautizando para arrepentimiento de pecado, se negó a bautizar a los fariseos y a los saduceos que venían a bautizarse. Es decir, que parece que desde antemano había ya un conflicto entre los fariseos y el cristianismo que tiene un comienzo con Juan el Bautista, porque fue el precursor, prácticamente fue el que preparó el camino del maestro. Y al preparar el camino del maestro, ya venía con una señal del cielo, ya venía con una instrucción del Espíritu Santo para hacer lo que estaba haciendo. Entonces ya parece que desde los días de Juan el Bautista había un conflicto desde antes, porque puede ser también que ya el pueblo estaba oprimido, puede ser que ya el pueblo tenía la opresión, puede ser que el sistema de los fariseos ya estaba haciendo daño o estaba causando daño, la manera que ellos estaban dirigiendo al templo, al pueblo, y por eso quizás vemos que Juan el Bautista aunque ellos eran los religiosos de la época, Juan el Bautista no pertenecía a esta élite o a esta clase religiosa, sino que Juan el Bautista se levanta en el desierto, como dice la Biblia, bautizando para arrepentimiento de pecado, y muchos iban ante Juan el Bautista a bautizarse, y Juan anunciaba la buena nueva de salvación y el evangelio del reino. Y Juan anunciaba, dice la Biblia, que él preparaba el camino del que había de venir. Es decir, que Juan predicaba acerca de Jesús desde antes de bautizarlo. Entonces, si nosotros notamos, hay una separación entre la cultura fariseica y los fariseos de aquella época y la trayectoria del cristianismo. Amén. Siempre en la cultura fariseica
o la forma que tenían los fariseos, la manera de dirigir sus doctrinas, siempre han chocado desde el principio con los estatutos y las doctrinas bíblicas. Amén. Por eso el tema, la levadura de los fariseos, y por eso es la importancia de que usted sepa de qué se trata este tema, para que usted pueda identificar cuál es la levadura de los fariseos y por qué era tan importante para Jesús que los fariseos que los discípulos se cuidaran de la levadura de los fariseos, y por eso lo dejó establecido en la Biblia. Ahora bien, vamos a identificar, para así seguir con este estudio, qué es levadura y cuál es su función. Porque antes de dar un estudio debemos de saber el porqué de las cosas. Dice que la levadura es un hongo microscópico que tiene la capacidad de realizar la descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Por ejemplo, el uso de la levadura en el pan hace que éste aumente considerablemente su tamaño, cambiando su forma. Amén. Entonces, si nosotros vemos la definición de levadura, dice que es un hongo microscópico que tiene la capacidad de alterar las masas donde se utiliza. ¿Por qué Jesús habla de que se cuiden de la levadura de los fariseos? Bueno, la levadura en aquel tiempo en Israel, el pan que se preparaba era pan de harina solamente, harina de trigo procesado y molido, pero era sin levadura. Ese era el pan original, la fabricación original del pan era esa. El pan antes en el pueblo israelí en la antigüedad no se preparaba como nosotros lo preparamos ahora, porque en la antigüedad se entendía de que la levadura cambiaba, amén, elevaba la masa y cambiaba, ya no era pan. Es decir, es como que tú estés haciendo un chocolate y tú le eches café. Ya tú no estás haciendo un chocolate, tú estás haciendo café. Entonces, la levadura cambiaba, desproporcionaba el tamaño del pan, pero también cambiaba la textura del pan. Entonces, era prohibido en aquel tiempo que se fabricara el pan con la levadura, que se ligaran estos dos ingredientes, porque porque la levadura alteraba, amén, el pan y alteraba la masa con la que se fabricaba el pan. Por eso fue que Jesús le habló en esos términos a los discípulos y dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Es decir, eviten, amén, ese alimento dentro del pan. Cuando hablamos de levadura y hablamos de pan, el pan simbolizaba la palabra. Amén. Vamos a leer en el próximo versículo el por qué, amén, Jesús le dice a los fariseos, a los discípulos, que se cuiden de la levadura de los fariseos. Pero vamos a ver cuál era la característica de la levadura para poder entrar más en contexto. Dice que la levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente igual que el pecado en el hombre. Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Ambos tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera, amén, de influencia, y los dos actúan de forma invisible. Mire, la levadura tiene la característica de elevar y cambiar la naturaleza de las cosas. Y aquí dice la definición que opera igual que el pecado. Cuando el pecado entra en nosotros, el pecado cambia nuestra naturaleza. Nosotros no fuimos creados para pecar, pero hemos heredado el pecado. Ahora bien, la levadura hace que altera la masa y cambia su naturaleza, es decir, cambia su forma, cambia lo que realmente debiera de ser. Entonces, así mismo es el pecado. El pecado, cuando entra en nosotros, cambia nuestra naturaleza, cambia nuestra forma, cambia nuestro diseño. Y por eso Jesús estaba formando a los discípulos en base a un diseño, en base a una forma. Nosotros los cristianos estamos diseñados para amar, para servir, para guardar los mandamientos del Señor, para adorar a Dios, para exaltar su nombre, para ser servidores de Dios, para ensanchar el reino de Dios,
para predicar, para enseñar, para instruir, para todas las cosas buenas que la Biblia establece que nosotros somos creados. Entonces Jesús estaba formando a los discípulos en base a esos principios, que es lo que vamos a ver más adelante. Por eso el tema, cuídense la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque la levadura de los fariseos lo que hacía era que cambiaba el formato de enseñanza que Jesús trajo para el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era la levadura de los fariseos? ¿Y por qué era tan importante por qué es tan importante para nosotros en este tiempo identificar cuál era la levadura de los fariseos? Debemos de hacernos esas dos preguntas. Vamos a ver qué dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, hasta 16:1 hasta el 12, lo vamos a leer. Vamos al libro de Mateo. Mateo 16, 1, y lo vamos a leer hasta el 12. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabe distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Vámonos al capítulo 12 para así entrar en contexto. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. Amén. Eso está en el libro de Mateo 16:1 hasta el 12. Ahí vemos un escenario que es donde Jesús le da la palabra base de esta enseñanza a los discípulos. Los discípulos le estaban demandando señal a Jesús y le estaban pidiendo que le hiciera señales para identificar que realmente era un enviado o era el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús lo reprendió. Amén. Y lo reprende de una manera y dice que lo deja solo. Ahora, a Jesús, la palabra fariseo aparece 104 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Cada vez está repetida porque hay historias que aparecen en los 4 evangelios que son la misma. Pero de las 104 veces que aparece la palabra fariseo en la Biblia, el 95% de las veces que aparece la palabra en la Biblia, que vamos a más adelante en los próximos estudios, a descifrar y a descodificar la Biblia en base a esta enseñanza, en la mayoría de las veces que aparece, en el 95% de las veces puedo decir, es los fariseos tentando a Jesús, buscando la forma de hacerlo caer o distorsionando las enseñanzas o metiéndole gancho a Jesús. Es decir, los fariseos, el grupo religioso de esa época, los líderes de la época, andaban detrás de Jesús. Y la mayoría de veces las citas dicen para tentarle, para buscar ocasión de caer, para matarle, para juzgarle. Es decir, ellos eran los perseguidores de Jesús en aquella época. Entonces, por eso es tan importante que usted pueda identificar cuál es la levadura de los fariseos, cuál es su tipo de doctrina, cuáles son sus enseñanzas, dónde es que están distorsionando la palabra y cuáles son sus características, que esto lo vamos a estar dando en otros videos para no hacer el video tan largo. Entonces, ellos tienen unas características específicas que quizás en este tiempo, aunque fue algo que era una secta religiosa que operaba en los tiempos de Jesús, todavía ese mismo espíritu o esa misma característica operan en este tiempo. Por eso fue que la Biblia establece que debemos de cuidarnos de eso. La Biblia dice que en los postreros días se levantarán hombres engañadores, blasfemos, vanagloriosos, altivos,
dice que se levantarán falsos profetas, todo eso lo vamos a ver más adelante, y maestros, y que engañarán a muchos, y todo lo que la Biblia dice de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos líderes, está sustentado en la misma conducta, la misma forma, las mismas características que tenían los fariseos de aquella época, con los cuales Jesús tanto contendía y con los cuales Jesús tanto se enfrentaba. Amén. Entonces, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo 21. Y en el libro de 21, 41 al 46. Mateo 41 al 46. Dice, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ello. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Si nosotros nos fijamos en esta escritura, amén, Jesús le hablaba a los fariseos y le daba le estaba hablando específicamente de que ellos eran los que gobernaban, de que la religión, el estudio de la palabra, las doctrinas religiosas, el manejo de la sinagoga, porque ellos eran los dueños de la sinagoga. Por eso era que Jesús en muchas ocasiones, en la Biblia establece que en muchas ocasiones Jesús le decía a los discípulos: ellos son sinagoga de Satanás. En momento también le decía: mira, a muchos se expulsarán de su sinagoga. Jesús no está diciendo de la sinagoga de mi Padre, sino de su sinagoga. Dice que a muchos los azotarán, los expulsarán. Y así mismo fue. Después del paso de Jesús por la tierra, los discípulos también fueron perseguidos por los fariseos. Fueron azotados, fueron expulsados, fueron maltratados. Y esa conducta sigue aún en este tiempo. Eso se sigue manifestando todavía para nuestro tiempo. Y todos esos puntos lo vamos a ver en la Biblia y lo vamos a asociar con todo lo que está aconteciendo en este tiempo en muchos lugares, porque estos estudios son buenos para que usted aprenda a identificar, para que usted se aprenda a cuidar y para que usted sepa con base bíblica qué usted debe de hacer cuando se envuelve en este tipo de situaciones y de persecuciones. Así que la Biblia enseña que Jesús le está hablando en el libro de Mateo 21, 41, 46. Jesús le está hablando a los discípulos, específicamente a los fariseos, y le está diciendo que el reino se le será quitado y se le dará a un remanente pequeño, dice que a los pequeños, pero también hay una razón por la cual Jesús le está diciendo eso a los fariseos. Jesús le está diciendo que por sus frutos lo conoceréis. Dice que por sus frutos es que serán cortados y echados al lago de fuego. ¿Cuál era el fruto de los fariseos? Bueno, el fruto de los fariseos, que es lo que vamos a ver, y era lo que tanto a Jesús le molestaba, ya lo vamos a ver en el próximo video, porque ya nos queda 6 minutos de este. El fruto de los fariseos era que eran vanagloriosos, altivos, opresores, no tenían amor, eran egocéntricos, tenían un ego muy grande. Por eso fue que nunca aceptaron a Jesús. Por eso fue que nunca aceptaron las señales de Jesús. Eran ciegos espirituales. Aún Jesús estando con ellos, aún Jesús caminando con ellos, aún el Espíritu Santo operando en milagros y señales, se negaron a creer en Jesús, se negaron a aceptar a Jesús y le hicieron una persecución tan grande que, aunque era el propósito de Dios que lo mataran y lo crucificaran, pero fueron los precursores número 1 para que eso aconteciera. Es decir, que los fariseos fueron la contraparte,
En una ocasión Jesús le dijo también, ustedes vos sois hijos de su padre el diablo, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciera, que era lo que fue lo mismo que le dijo Juan el Bautista, por lo cual Juan se negó a bautizarlos, porque ellos no hacían la obra de Abraham, no eran buenos, no eran personas dignas de arrepentimiento, ni de alcanzar el bautismo en aquel tiempo. Entonces, los fariseos tenían unas características específicas que la vamos a desnudar a la luz de la Biblia en los próximos videos, y vamos a estar dándole punto por punto cuáles eran las levaduras de los fariseos. Para nuestro próximo punto, cuál era la levadura, cuáles son las escrituras bases. Le vamos a estar leyendo las escrituras bases para completar este estudio. Le vamos a estar diciendo punto por punto para que usted aprenda a identificar cuál es el sistema del verdadero liderazgo que Dios ha establecido en la iglesia, para que usted aprenda a identificar, amén, porque los fariseos tenían un orden, y ese orden que ellos tenían era un orden establecido por los hombres, y ellos estaban dirigiendo en base de ese orden. Otra razón por la que ellos no aceptaron a Jesús y por la que persiguieron a los apóstoles fue porque cuando Jesús llegó en el poder del Espíritu, sanando, haciendo milagros, señales, prodigios, estableciendo el reino de Dios, pero ellos tenían un orden. Y como ellos tenían un orden, ellos entendían que Jesús estaba en desorden, porque Jesús vino a desordenar el orden que ellos tenían. Entonces, cuando los apóstoles también se levantaron, los fariseos se levantaron, y por eso vemos que también los apóstoles pasaron persecución y tuvieron una persecución muy grande, porque ellos también ejercían un poder político. Entonces, cuando hay esa cultura fariseica en un lugar que ejerce poder, que tiene liderazgo, siempre van a perseguir a las personas de llamado, siempre van a perseguir a las personas de ministerio, siempre van a perseguir a las personas que tienen dones, porque hay un ego, hay un egoísmo, hay un egocentrismo, hay un orgullo, hay una vanagloria muy fuerte en este tipo de personas que tienen esa característica farisea, de que ellos entienden que ellos son las personas del momento, que ellos son las personas que están para dirigir, que ellos son las personas que están ordenadas, y ellos no entienden que el reino de los cielos es mundial, universal, que Dios ha derramado su Santo Espíritu en la tierra, que estamos en un tiempo de gracia donde Dios hace como Él quiere, y por eso es que también se dan muchas persecuciones. De ahí vienen las divisiones, de ahí vienen las diferentes doctrinas, de la levadura de los fariseos y de esa cultura completa es que vienen todas las divisiones de las iglesias, la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, los espíritus de error y todas las cosas negativas que suceden dentro del pueblo de Dios, dentro de los templos y de las iglesias, viene a raíz de la levadura de los fariseos. Así que vamos a estar tocando los puntos en el próximo video. No se pierda la segunda parte de nuestro video bajo el tema la levadura de los fariseos. Le habla su hermano Ronnie Osoria de Jesús. Síganme en las diferentes redes sociales, síganos en Facebook, Instagram, pero sobre todo síganos en nuestro canal de YouTube, que vamos a estar subiendo videos para que usted sea edificado. Así que comparta con sus amigos y comparta con las personas de sus redes sociales para que ellos también puedan ser edificados. Nadie sabe quién está pasando por una situación y pueda ser bendecido a través de la palabra y que le pueda traer luz a su vida espiritual, a su ministerio, pero sobre todo a su salvación, porque vamos a tocar el punto donde a Jesús era de suma importancia de que los discípulos no absorbieran esas doctrinas y esa conducta. Jesús en un momento dijo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos predican la Biblia, pero no viven conforme a la Biblia. Entonces, por eso verá que Jesús quería que los discípulos se cuidaran de sus doctrinas, de la forma de interpretar la Biblia, de la manera de manejar la palabra, porque era peligroso para la vida espiritual, para el crecimiento y para el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Así que no se pierda nuestro video. Hasta la próxima. Les saluda a su hermano Ronnie Osoria de Jesús, evangelista por la misericordia de Dios.